Buenos días, saludo a todos los integrantes de la dirección técnica y al profesor Richard por su gran deseo de colaborar como siempre con Balonmano y por fin poder nosotros todos y especialmente la dirección técnica de la Federación Dominicana de Balonmano, Roberto, Gabriel y Carlos, poder organizar este gran curso que para nosotros como institución es sumamente importante porque se trata de la enseñanza y la selección. Entonces, lo que queremos es que todos ustedes, los que están aquí participando de este curso, que creo que ya vamos por 95 personas, aprovechen al máximo al profesor Richard. Es un gran profesor y conocedor de balonmano de toda la vida, y para nosotros es un grato placer y un honor tenerlo colaborando con nosotros como siempre. Hace tiempo que estamos programando este tipo de cursos y seguiremos programándolo. Apenas iniciamos. Así que quiero darle la bienvenida a todos los participantes, tanto los miembros de las asociaciones como los jóvenes que están incursionando en el balonmano a nivel de lo que es las escuelas, los profesores de educación física, que es una meta para nosotros poder llegar a la parte de educación física. Es uno de los puntos más importantes para la Federación Dominicana de Balonmano, llegar tanto a las escuelas como a las universidades y poder desarrollar este deporte allá. Ustedes son la vía y el mecanismo para poder lograrlo, y esperamos que todos ustedes aprovechen al máximo este curso. Así que en nombre de todos los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Balonmano, de Nancy, de Miguel Ángel, de René, de Daniel, de Félix Steven, de Leoni de León y de los nuevos integrantes representando a los atletas, tanto Marco Benítez y Kirei Hernández, le damos la bienvenida a este curso. Esperemos que lo aprovechen al máximo y estaremos compartiendo con ustedes aquí cualquier inquietud. Un fuerte abrazo y nada, profesor, ya la pelota está en sus manos. Buenos días. Ante todo, quisiera darle un saludo al profesor Miguel Rivera, presidente de la Federación de Balonmano de la República Dominicana, al compañero Gaby de la parte técnica, a Roberto, en fin, a todos los miembros de la Federación de Balonmano de la República Dominicana. También quisiera en este momento agradecerle la presencia a todas las personas que se encuentran, los más de 90, de las 100 personas que acaban de estar en este instante conectados. Darle las gracias a sus familiares, que son aquellas personas que les estimulan a ustedes a vivir y a desarrollarse en esta especialidad. Una disciplina deportiva muy agradecida, una disciplina deportiva que nos ha transformado en la vida, que nos ha ayudado verdaderamente a conocer el mundo. Y bueno, felicitarlo de paso porque han escogido un deporte que verdaderamente es un deporte muy noble, es un deporte que hoy se practica en millones de, por millones de personas en el mundo, y que es un deporte que tiene un gran incentivo para la vida, para desarrollar los niños, desarrollar las habilidades, desarrollar todos los valores educativos que son necesarios en los seres humanos de bien. Voy a compartir mi pantalla para la presentación. Por favor, necesito que me autoricen a compartir pantalla. Bueno, miren, este es un curso de iniciación al balonmano y de selección deportiva. Aquí vamos a, tal vez en cierto aspecto, vamos a rememorar contenidos. Para unos van a ser nuevos, para otros no lo serán, pero al mismo tiempo van a puntualizar en algunos aspectos que tal vez ustedes no hayan visto durante los estudios de pregrado en la carrera de educación física, y aquellos que, bueno, han alcanzado un nivel en el balonmano por su práctica como atletas y que
tal vez no, no es que lo desconozcan, sino que no hayan tenido la oportunidad de ir a conocimientos que son propiamente no procedimentales, sino son declarativos. O al mismo tiempo que son de conocimientos declarativos, pero no han sido procedimentales. Cuando hablo de esto, estoy hablando de la metacognición, que es el conocimiento que nosotros tenemos sobre el conocimiento propio de nosotros. Entonces, aquí está el programa del curso, como ustedes verán. Vamos a trabajar un día como hoy la selección deportiva. Los temas pueden hacerse un poco largos. Vamos a tratar de ser lo más estricto posible en el tiempo. Habrá un break para preguntas, respuestas y continuaremos así para hacer que la actividad sea un poco más dinámica, porque esta actividad por internet es un poco cansona, ya que al no haber un contacto de persona a persona, pues entonces hay gente que se distrae y así sucesivamente. Y continuaríamos con iniciación deportiva, trataríamos algunos aspectos de la reglamentación que serían nuevos para aquellas personas que están hoy entrando por primera vez como profesores de educación física, y hablaríamos de la metodología de la enseñanza, que vendría siendo un complemento de la unidad número 2, iniciación deportiva. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar a lo que es la selección deportiva. Fíjense, para nosotros adentrarnos en esta temática, vamos a partir de en qué poblaciones nosotros debemos de centrar nuestros estudios para lo que es el proceso de identificación de potencialidades deportivas latentes. Yo voy a hablar de lo que es el proceso de selección deportiva en toda su magnitud y las diferentes etapas del proceso de selección deportiva, partiendo desde la identificación de niños con potencialidades deportivas latentes hasta la detección de talentos deportivos, y luego lo que es la selección deportiva, que es la última fase de ese proceso de selección deportiva. Fíjense que hablo de poblaciones de 0 a 14 años. Ustedes dirán, bueno, vamos a identificar, vamos a seleccionar en 0 años. Bueno, ustedes van a ver por qué razón está de 0 a 14 años. Cuando nosotros incluimos 0 a 14 años es porque los potenciales que vamos a hacer en análisis están precisamente incluso antes de nacer, y vamos a ver el por qué, cómo vamos a verificar eso. Es decir, hay muchos elementos que en el día de hoy ustedes van tal vez choquen por primera vez. Fíjense, estos países que están aquí son los países que ocupan los primeros lugares en los Juegos Olímpicos, en los últimos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Fíjense que vamos a ir desde Estados Unidos hasta Alemania del 1 al 15. Ahora, miren las poblaciones totales que tienen estos países en las edades de 0 a 14 años. Miren cómo Estados Unidos tiene más de 61 millones de habitantes. Un ejemplo, la China, 234 millones de habitantes. Fíjense que estos datos son actualizados del año 2019, y cómo estos países sus densidades poblacionales se corresponden con los lugares en los Juegos Olímpicos, pero hay que destacar, digamos la población de China, de 234 millones de habitantes, un tercer lugar a nivel de Juegos Olímpicos. Pero hay que ver lo que representa el desarrollo económico de esos países. El desarrollo económico de estos países, los sistemas competitivos de estos países son elementos muy importantes en lo que es el proceso de selección deportiva, ya que los sistemas deportivos de esos países hacen que la selección del talento se haga de forma natural. El propio sistema competitivo contribuye a que usted haga una buena selección de talento. Ahora, si a eso le añade usted el desarrollo económico del país, pues esto tendría como aspecto muy importante que incide en esa selección de talento, porque son miles de personas practicando, pero además de ser miles de personas practicando, la cantidad de entrenadores que tienen, la cantidad
o los sistemas en la educación física, es decir, cómo todo esto se va engranando para contribuir a este sistema de selección deportiva y en el proceso. Ahora, observen ustedes como países como Cuba, que tiene 1.986 habitantes en estas edades, en los últimos Juegos Olímpicos termina en la posición número 18. Y Dominicana en la posición número 78. Dominicana con más de 2.870.000 habitantes de 0 a 14 años. Bueno, aquí es precisamente donde nosotros debemos hacer una reflexión. ¿Cuenta Dominicana con un sistema de selección deportiva coherente como para poder mantener de forma estable, ¿verdad?, y factible lo que es la selección de niños con potencialidades deportivas latentes? ¿Tienen las disciplinas deportivas todo ese sistema de selección para la formación del talento deportivo a largo plazo? Esas son las primeras preguntas que nosotros debemos de hacer. Entonces, si nosotros tenemos en Dominicana 2.870.000 habitantes, ¿verdad?, y nuestro país no tiene esas condiciones económicas y no tiene la gran cantidad de personas que trabajan en la actividad física y el deporte y puedan contribuir al sistema, entonces tendremos que ver cómo nosotros vamos a tratar de balancear este déficit, ¿verdad?, para obtener a futuro buenos resultados deportivos. Bueno, entonces, ya entrando en materia, tenemos que saber qué es lo que es un talento deportivo. Fíjense, existen muchos conceptos sobre talento deportivo. Bueno, un talento deportivo, y que la gran mayoría de las personas dice, bueno, es una persona que está por encima de una media general, que supera lo normal, ¿verdad? Y supera lo normal en el desarrollo de capacidades físicas, de habilidades, diferentes capacidades, ¿verdad? Pero puede ser intelectuales también. Quiere decir que en mayor o menor medida es aquella facultad o aquella actitud con P y con C también, que supera lo normal. Ahora, vamos a ver cuántos tipos de talento existen. Fíjense, esto nosotros tenemos que definirlo. ¿Por qué? Porque a veces encontramos una persona con determinado talento y no es para el deporte. Y por ejemplo, si encontramos una persona que tiene un talento motriz general, es aquel que aprende una gran gama de movimientos con alta facilidad. Pero eso no nos dice nada a nosotros, ¿verdad? Está el talento deportivo. Bueno, este talento deportivo es aquel que se somete a la práctica o un programa de entrenamiento, ¿verdad? Es decir, tiene todo lo que es la parte de capacidades, de habilidades, que ahora se somete. Y está el talento específico deportivo, que son aquellos que necesitan una serie de requisitos físicos y psíquicos para alcanzar un rendimiento en un deporte específico. Fíjense. Ahora vamos a ver qué dicen algunas personas, y vamos a hablar de Valdano. ¿Qué dice Valdano sobre el talento deportivo? Fíjense, dice Valdano que el talento deportivo es la idea de que el talento existe para defenderse de un defecto que tenga. Y bueno, dicho sea de paso, ahora nosotros diríamos, bueno, pero para esconder un defecto que tenga una persona para ser un talento, pues bien, fíjense que es tan así que él pone esto por el ejemplo de Maradona y el ejemplo de Canilla. Canilla jugaba con el balón por fuera a alta velocidad. Sí, el balón Canilla lo soltaba adelante y era a desprenderse detrás del balón, y ahí había que respetar a Canilla. Sin embargo, Maradona era un jugador más lento y jugaba con el balón por dentro. Es decir, en gran medida, en cada disciplina deportiva, los atletas esconden un defecto, ya sea tal vez tengan problemas con llevar el brazo a una posición y lancen desde otra, o tal vez no despeguen y no tengan buen despegue y ¿cómo se llama?, consoliden sus lanzamientos en apoyo. Quiere decir que lo estaría haciendo por el hecho de estar defendiendo
aquel defecto que él tiene que resolverlo de otra manera. Y así sucesivamente pasan las disciplinas de combate. En todas las disciplinas pasa algo semejante. Ahora, ya entrando a lo que son las fases de este proceso, vamos a ver qué dicen los diferentes autores en el concepto de cada una de las cuestiones, lo que es identificación, detección y selección. Fíjense que, según Pectola, él plantea que es aquel proceso a través del cual se estimulan a los niños a participar en los deportes donde tengan mayores posibilidades de triunfar. En base a esos resultados y parámetros que son seleccionados en diferentes pruebas. Es decir, que en el proceso de identificación de potencialidades deportivas latentes, que ustedes lo van a ver más adelante, es precisamente que nosotros vamos a identificar ese potencial a través de pruebas. Ahora, lo importante es que después que hemos identificado a los niños que tienen determinada potencialidad, entonces lo iniciemos en una disciplina deportiva. Fíjense, pero el hecho de iniciarlo en una disciplina deportiva no implica que debemos de comenzar a trabajar la especialización hacia esa disciplina deportiva. Esto nos indica que este niño le gusta, es decir, tiene un potencial, pero ahora vamos a ver si él se logra adecuar a esos procesos, se adapta a esos procesos. Entonces, en este momento, la identificación de talento deportivo o potencialidad deportiva latente, como digo yo, es un proceso donde vamos a solamente, incluso hasta con la observación. Sí, la observación vendría siendo como el primer instrumento que tenemos que tener nosotros. Ahora, bueno, lo vamos a consolidar con pruebas, por supuesto, ¿no? Ahora, vamos a la detección. Fíjense que la detección ya es un proceso donde la búsqueda es a largo plazo. Sí, hay una búsqueda a largo plazo, una predicción de futuras actuaciones de los atletas o jóvenes, ¿verdad? Descubriendo atletas jóvenes que conseguirán el éxito a una edad adulta para Juegos Nacionales e Internacionales. Es decir, ya en la detección estaríamos trabajando en un proceso de tecnificación deportiva y ahí vamos a detectar quiénes son los que posiblemente pasen a la otra fase, que es de selección, que es cuando vamos a dar predicciones inmediatas y confirmar los verdaderos atletas de acuerdo a sus objetivos y de acuerdo a su confirmación de marca. Vamos a ver esto. Dice Solanella que selección de talento deportivo es una predicción de actuación inmediata o descubrimiento de atletas que tendrán la oportunidad de figurar entre los primeros finalistas. Quiere decir que esos términos que nosotros hablamos, ese es un talento, todavía no podemos decirlo. Ahora, no podemos decirlo en el momento de la identificación, no podemos decirlo ni en el momento de la detección, pero sí ya deberíamos decirlo en el momento de la selección, cuando lo vamos a seleccionar. Y que ya estaríamos trabajando en una fase de perfeccionamiento atlético hacia la maestría deportiva. Ahora, yo le voy a presentar en esta conferencia una tabla donde ustedes van a ver cómo es que se concreta todo este proceso en objetivos, en métodos, en pruebas. ¿No? Bueno, ya hicimos la identificación de esos niños con una potencialidad deportiva latente. Entonces, tenemos que la fase de desarrollo de la detección de los talentos deportivos se da precisamente en la identificación, en la formación y orientación, y que es igual a la especialización deportiva, para luego confirmarlos y entraríamos a la selección. Ahora vamos para elementos que son importantes, como es, por ejemplo, conceptos que pueden determinar la identificación de campeones. Miren, la identificación de campeones está sustentada en la posibilidad que exista y la potencialidad. Cuando decimos la posibilidad, si nosotros tenemos una cancha, 2 canchas, 3 canchas en un municipio y además de eso tenemos entrenadores, pues evidentemente que tenemos la posibilidad. Ahora hay otra cosa que es la potencialidad y eso lo vamos a ver en los niños en los cuales va a descansar la selección o la identificación de potencialidades deportivas también. Sí. Evidentemente, si yo tengo una cancha de balonmano que está
detrás de mi casa y no hay otras instalaciones, voy a ir a jugar balonmano. Entonces esos elementos son aspectos que hay que ir aprovechando. Y ahí entra entonces otra cuestión, que comienzan a existir entonces fenómenos históricos socioculturales por la práctica que se da de la disciplina del balonmano en un determinado lugar. Si ustedes comienzan a hacer un análisis, una reflexión, dirían, bueno, aquí en Dominicana, ¿cuáles son los lugares donde el balonmano prende, donde hay esas posibilidades? Yo diría La Vega, puede ser La Vega, bueno, no sé, podría ser La Vega o podría ser el distrito federal, el distrito capital, ¿verdad? Es decir, donde haya esa posibilidad, pues ahí van a ir los niños. Pero si de paso tenemos la posibilidad y tenemos la potencialidad, es mucho mejor. Pero ahora, esto que está aquí, la potencialidad, tenemos que estudiarla. Y es por eso que el proceso de selección deportiva es un proceso complejo, un proceso que demanda de estudio desde 0 a 14 años, porque son las edades que van a definir patrones genéticos de crecimiento que los tenemos que nosotros identificar para saber con qué contamos a futuro. Bien, ahora, tenemos otros elementos como son los modelos de selección deportiva. Ya yo le hablé al inicio las densidades poblacionales de los países que hoy en día están en la cima de los Juegos Olímpicos. Y ahí le estoy haciendo referencia también a los sistemas económicos, a elementos que son propiamente de naturaleza que contribuyen a esa selección de talentos deportivos. Fíjense bien, países que tienen esas densidades poblacionales se pueden dar el lujo de hacer selecciones a través de modelos pasivos o naturales. ¿Por qué? Porque si yo les decía a ustedes que hay un buen sistema deportivo, el sistema deportivo, si ustedes, por ejemplo, tienen una liga de balonmano que comienza, digamos, desde 8 a 10 años con juegos predeportivos, juegos horizontales y comprensivos de los fundamentos tácticos del balonmano, pues entonces estamos trabajando de que en la medida que esa liga se vaya desarrollando hay más personas que van practicando el balonmano y entonces la selección prácticamente se hace sola, como hace el béisbol, que los viene a buscar así. Hay tantas personas jugando béisbol aquí en Dominicana que a ellos les es muy fácil seleccionar y venir, porque lanza 86 con 14 años, le dice, bueno, agárrate, sitúate en el center field y lanza la pelota y como si la mete a la grada pajón, ¿verdad? O lánzala de lejón y como si la mete para el jardín central y pasa a la cerca. Y ahí pues es fácil de hacer una selección, ¿verdad? Una identificación. Ahora, estos modelos requieren de observación de rendimiento. ¿Por qué? Porque ellos van haciendo pruebas, lo van chequeando, lo van midiendo en todas las competencias. Lo único que hacen es observarlo, más nada. Ahora, vienen otros que son activos, que tienen lo que es la observación de rendimiento y añaden los seguimientos, ¿verdad? Entonces, ok, fíjense bien, añade los seguimientos, aumenta la velocidad, no lo aumenta, ¿verdad? Va creciendo, no va creciendo, y están los modelos que, ese modelo que es científico empírico de pronóstico. Bueno, si yo tengo un niño o una niña, un atleta que ha venido siendo campeón centroamericano, viene al Panamericano y queda campeón panamericano, viene una Copa del Mundo y además queda campeón de la Copa del Mundo, cuando va a pasar a la categoría juvenil, ya sabemos que tenemos un campeón, ya es alguien que nos va demostrando ciertos elementos que nos pueden dar una idea para hacer un pronóstico. Es decir, los pronósticos no se pueden realizar a ciegas, ¿verdad? Y entonces, para hacer esos pronósticos hay que conocer otros elementos. Por ejemplo, los incrementos en los periodos sensitivos motores de esos niños o esas niñas que nos van a definir a nosotros muchos elementos. Por eso es que hay que hacer pruebas para saber cómo va siendo ese incremento, no año a año, sino mes a mes, ¿verdad? Sí, yo tengo que el proceso de entrenamiento irlo evaluando en todo momento.
para ver cómo se va evolucionando. Entonces, viene otro modelo, que es el modelo de análisis de trayectorias de campeones, que es ahí precisamente lo que yo le decía: si fuiste campeón en este evento y eres campeón en el otro, pues imagínense, tenemos 3 eventos siendo campeones. Si yo, por ejemplo, soy de velocidad, 100 metros, y hice 10 en un evento, el otro hice 9.78 y el otro hago 9.72, pues soy Usain Bolt, ¿verdad? Entonces quiere decir que ya yo puedo hacer un pronóstico y voy haciendo el análisis de la trayectoria de esos campeones. Ahora, esto me obliga a mí a que yo tenga una idea clara cómo es la trayectoria de esos campeones, para luego yo trabajar mis atletas, para saber cuáles son los modelos de preparación que yo debo de seguir en función de esos resultados. Ahora, está lo otro, que son la construcción de los perfiles de referencia para el alto rendimiento. Estos perfiles de referencia, bueno, que yo necesito que tenga un balonmanista. Bueno, que sea alto, ¿verdad? Antes pues, decían, no, que sea alto, que sea un poco delgado. Pues mire, ahora se necesita una constitución, que sea como si fuera un levantador de pesas, para que choque, porque es un deporte de puro choque, puro contacto personal. Pero no vas a tener tampoco un hombre demasiado fuerte, una constitución en demasía, que entonces tenga movilidad. Entonces hay que ir buscando cuáles son los perfiles de referencia para cada una de las disciplinas. Eso ha ido variando en el transcurso de los años, ¿verdad? Entonces, esos análisis tú tienes que irlo, analizando. Por ejemplo, tenemos yo podría poner el caso de Rolando Urio Fonseca, un pívot que fue entrenador incluso aquí de la selección de balonmano, atleta mío desde los 9 años, identificado por mi persona y llevado hasta el equipo nacional por mi persona. ¿Cómo fue su desarrollo desde los 9 años hasta los 16 años que llegó a la selección nacional, ¿verdad? Entonces yo tengo un perfil de referencia de cómo fue él, y eso me contribuye a hacer una búsqueda en otros atletas, pero esto no es igual en todo el mundo. Entonces está lo otro, que son los modelos longitudinales y evolutivos, que guarda cierta relación con la trayectoria de campeones. Fíjense bien, cómo evolucionó el salto alto desde México 1968 con el salto Fuburi Flow de Richard Fuburi. Entonces, cómo ha ido evolucionando año a año hasta llegar a Javier Sotomayor, campeón mundial y olímpico, donde con 2.45, un récord que no se ha roto hasta el momento. O sea, esos modelos longitudinales y evolutivos hay que irle dando seguimiento, y eso es parte de lo que nos hace a nosotros modificar nuestra preparación o cómo trabajar en función de lograr un resultado deportivo. Fíjense, están los modelos basados en los rasgos individuales. Ahora, fíjense bien, yo por los rasgos individuales de un atleta, yo trataría de buscar a otro, pero esto no se da igual en todo el mundo, ¿verdad? Ahora, más o menos, yo digo, bueno, tiene tal estatura, ¿verdad? Yo le voy a dar unos parámetros de estatura más adelante, y ustedes van a decir, oye, pero son fuertes esos parámetros de estatura. Sí, ok, pero si no buscamos esos rasgos que están dentro de los rasgos individuales por la estatura, otros por la parte psicológica. Si nosotros no buscamos eso, entonces verdaderamente tenemos un sistema de identificación, detección y selección fracasado. Así que aquí hay que aplicar la ciencia. No se trata de decir, oye, mira, yo voy a entrenar y de entrenar de forma irreflexiva. Yo tengo que entrenar de forma reflexiva y pensar. Nosotros trabajamos con la ciencia. Es decir, el deporte es una ciencia. Y más adelante, cuando demos la parte de iniciación deportiva, ustedes van a ver el carácter de ciencia que tiene el deporte como deporte, no con otras ciencias que estudian el deporte, como la fisiología, la bioquímica, la biomecánica, etcétera, ¿verdad? Están los modelos cognitivos, que tienen que ver con aquella capacidad de los atletas para dar respuestas cognitivas. Los modelos orientados hacia el logro, bueno, son modelos orientados hacia el logro que tienen que ver también relacionados con los pronósticos, ¿verdad? Y los modelos socioculturales. Aquí en Dominicana el deporte nacional es el béisbol, ¿verdad? Pero vamos a ver
¿Dónde se practica el voleibol? ¿Por qué el voleibol se practica en este lugar? ¿Por qué el balonmano se ha hecho potencia en tal provincia? ¿Verdad? Es decir, esos modelos históricos socioculturales que son los que definen en muchos casos lo que nosotros podemos hacer para crear potencialidades, posibilidades en ciertos lugares. Yo no voy a llevar, por ejemplo, a practicar remo a, no sé, la provincia aquí que no tenga ni costa, ni al mismo tiempo tenga una presa donde puedan hacer los remos. Es decir, que el modelo sociocultural tiene una gran influencia, porque allí va a haber personas que van a asistir a esa práctica deportiva porque ya está arraigado en las personas, ¿verdad? Y bueno, entramos en otros factores, que son factores generales y factores específicos. En los factores generales tenemos que tener en cuenta ese biotipo de la persona. Hay un biotipo específico para ser un jugador de balonmano, que, bueno, vamos a ver, el diámetro biacromial tiene que ser ancho, es decir, ancho de espalda, estrecho de la cintura pélvica, piernas largas, extremidades superiores largas, índice córnico mayor a 108 o 110% porcentaje con relación a la talla, ¿verdad? Así que tiene una brazada relativa, una envergadura bastante buena para realizar el deporte. Todos esos son factores generales, ¿verdad? Tiene condiciones físicas motoras buenas, tiene gran capacidad de trabajo, ¿verdad? Tiene un buen estado de salud, tiene un buen rendimiento al esfuerzo, tiene buenos performances y tiene un buen equilibrio psicológico. Bien, pero hasta ahí lo estamos viendo desde el punto de vista general. Vamos a hacer una búsqueda y decir, bueno, evidentemente nos da ciertos elementos como para identificarlo, detectarlo o seleccionarlo. Pero vamos a ver. Hay unos factores específicos, es que tenga el biotipo específico para el balonmano, que tenga una disposición natural para el balonmano. ¿Por qué? Porque puedes tener todas las características, pero cuando lo llevas a la práctica del balonmano, dice, no, profesor, yo quiero irme a tocar un violín, y ya aquel atleta, como me pasó a mí, ¿verdad? Me pasó con un atleta, con el hermano de un atleta que por cierto, árbitro internacional, Eduardo Pita, de balonmano, atleta extraordinario, vino aquí a Dominicana. El hermano tenía más condiciones que él, pero me dijo, no, profe, a mí lo que me gusta es tocar violín. Ah, bueno, entonces váyase a tocar violín. Entonces, y la fisiología especial. La fisiología especial, no todo el mundo tiene una fisiología como aparentemente puede parecer, de que es un individuo resistente, es un individuo que es resistente, pero es de fibra blanca predominante, muscular. Entonces ahí uno entra a hacer balance. Bueno, mi deporte es un deporte anaeróbico, anaeróbico, láctico, aláctico, se realiza en condiciones de fatiga. Es decir, esa fisiología especial entra en pruebas más específicas que nosotros debemos hacer. Luego están las habilidades y destrezas específicas del deporte. Es decir, que estos son elementos importantes que hay que considerar en la selección deportiva. Y ahora vamos a ver cómo inicia ese proceso de detección deportiva. Bueno, para comenzar a detectar, hay que comenzar cuando ya hay unas relaciones con el deporte, ¿verdad? Cuando hay una iniciación deportiva. Puede ser hasta en la propia identificación deportiva, que es en el caso de cuando se estimula, ya yo hablé de la identificación, cuando se estimulan a los niños a participar en ciertas disciplinas deportivas. Y en la escuela, es decir, que estos son es decir, hacia dónde debemos de nosotros enfocar el proceso de la detección deportiva. Y vamos a ver cómo continúa. Bueno, este proceso continúa en la formación técnica, táctica, psicológica, teórica, es decir, en la formación ya física, ¿verdad? Propia de la disciplina y en esa especialización. Ahora, vamos a ver cómo culmina el proceso de detección para pasar a la selección. Fíjense, este proceso culmina con las perspectivas futuras del atleta. Si nosotros entre 13 y 16 años
no hemos logrado tener un atleta que por su potencial, ¿verdad?, pueda llegar a una selección deportiva, pues bueno, vamos a dejarlo practicando balonmano, pero vamos a dejarlo practicando balonmano para su salud, ¿verdad? Este momento es un momento un poco, vamos a decir, frustrante, un poco duro, porque la selección de talento es discriminativa. Y es entonces ese momento de culminación que se confirman marcas. Ya empiezan a confirmarse marcas, es decir, objetivos o perspectivas futuras y confirmación de marcas. Ahora, aquí tenemos que tener en cuenta esto. Fíjense. Tenemos que tener en cuenta, y le voy a decir, la regla de oro de la formación de un talento son 10 años. De cada 1000 practicantes sistemáticos, hay uno que tiene posibilidad de ser talento. De cada 1000. Eso es por regla. Hay que tener practicando aproximadamente esos 10 años 5 horas diarias. 5 horas diarias. Bueno, saquemos 5 horas diarias, que puede estar, 5 frecuencias diarias a 2 o 3 horas diarias para poder llegar a sacar un talento. Es en ese preciso momento cuando el talento nace y se hace. Es decir, hay quienes nacen con ciertas condiciones, ¿verdad? Y también nosotros podemos hacerlo. Así que están las dos cuestiones, ¿verdad? Están los factores que son intrínsecos y extrínsecos, es decir, lo que es endógeno y exógeno que hay que considerar en la selección deportiva. Ahora, sí que hay que tener en cuenta el tiempo utilizado para su desarrollo, es decir, la edad deportiva. Llevo 10 años, llevo 6 años practicando balonmano, ¿verdad? Ahora, el nivel de desarrollo de las capacidades de rendimiento, los resultados competitivos alcanzados y el tiempo potencial de desarrollo. Cuando Rolando Urio participó en el primer campeonato nacional 13 y 14, quedó líder goleador y creo que tenía 11 años, líder goleador de ese campeonato nacional. Y ahí en ese campeonato nacional la prensa señala, recuerden este nombre, Rolando Urio Fonseca. Fíjense bien, a los 16, empezó a los 9, a los 16 años llegó al equipo nacional. Así que tendríamos 7 años, ¿verdad?, de edad deportiva para llegar a un equipo nacional. Ahí habría que valorar todo lo que era el desarrollo de aquellas capacidades que tenía, los resultados deportivos que había alcanzado y el tiempo potencial de desarrollo. 7 años y en 7 años llegó al equipo nacional. Así que por regla le faltaban 3 más para el tiempo de la regla de oro que se plantea desde el punto de vista científico. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta entonces de lo que nosotros tenemos, cómo es ese avance. Es decir, cada uno de estos detalles nosotros tenemos que tenerlo, pero escrito. El entrenador que no escribe no avanza. Hay que escribir, el entrenador tiene que escribir, tiene que controlar y tiene que hacer test, tiene que hacer pruebas. Fíjense que nosotros actuamos igual que los médicos. Actuamos como los médicos, hacemos nuestros test, incluimos nuestro recetario y nuestra prueba de medicamentos, que son el ejercicio o los 5 componentes de la preparación del deportista, para que influya en ese resultado que nos dieron los test para mejorar, y luego volvemos a hacer test para saber lo que se hizo y cómo fue la mejoría. Entonces, estos son elementos que hay que considerar. Ahora, miren bien, esto que ustedes ven aquí, y se lo oferto a Dominicana. Hoy en día estoy trabajando con la Comisión Nacional de Balonmano de Cuba, desde aquí de Dominicana, en la creación del programa de preparación del deportista de Cuba modificado, a lo cual yo le he hablado y le he dicho, no llamemos programa de preparación del deportista, llamémosles manual para la formación deportiva del talento a largo plazo. Aquí en este modelo, en este cuadro que tenemos, está todo.
señores. Fíjense, empecemos por los objetivos que hay que tener en cuenta en las edades de 6 a 9 años, ¿verdad? ¿Qué se trabaja? El método, ¿qué es el método fundamental con que hay que trabajar en esta época? El método de los fundamentos. ¿Qué procesos nosotros debemos consolidar? Fíjense bien. Lo fundamental en esta etapa, de 0 a 9 años, lo fundamental es la psicomotricidad, pero ya aquí hay que empezar con la sociomotricidad. Entonces nosotros debemos de trabajar en función de eso, en los procesos. Fíjense que aquí el proceso de iniciación deportiva comienza en esta etapa. Fíjense que la iniciación deportiva la planteo entre 6 años a 12 años aproximadamente, ¿verdad? Pero ya en esto, entre los 9 y 12 años, el método diferente. Aquí nosotros vamos a aprender a entrenar entre 9 y 12 años. Estaremos haciendo identificación de potencialidades deportivas latentes. Ahí entramos a evaluar a los niños en otras condiciones. Las pruebas se modifican, ¿verdad? Y todo está en proceso de iniciación. Fíjense que las pruebas, empezamos con pruebas desde las comunidades, las escuelas, los clubes. Aquí continuamos, pero en clubes las pruebas tienen que ser más rigurosas, ¿verdad? Entramos en la edad de 13 a 16. Estamos entrenando para entrenar. Es decir, estamos en un proceso de que el método es ya diferente. No estamos aprendiendo a entrenar. Ya entrenamos, pero entrenamos a entrenar, ¿verdad? Estamos en la etapa de tecnificación deportiva. Y esto ya deberíamos de tenerlo presente para los clubes y escuelas de iniciación deportiva municipales. Sería interesante que aquí los municipios pudieran tener algunas escuelas que respondan a la iniciación deportiva en varias disciplinas. Eso sería muy interesante. Yo le voy a exponer más adelante un proyecto que hice en Venezuela. He estado trabajando en algunos países, 4 países, y en algunos ya hay esas experiencias funcionando. Fíjense que comenzando a la siguiente etapa, que es de perfeccionamiento, 16 y 18 años, que se corresponde con los Juegos Olímpicos de la Juventud, y más adelante vamos a ver porque está también ahí, estamos seleccionando el talento, es el momento de seleccionarlo, ¿verdad? Y estamos entrenando para competir. Y finalmente estamos en la etapa de maestría deportiva, que es de alto performance, el proceso, mayores de 23, y estamos entrenando para ganar. Ahora miren cómo las pruebas aquí, ya las pruebas aquí alcanzan ciertos niveles de mayor profundidad. Lo vamos a ver en clubes, lo vamos a ver en centros de alto rendimiento y universidades. Universidades, porque las universidades en la gran mayoría de los países del mundo son los centros donde se concentran los mejores talentos. Y hablamos de universidades, digamos, de países desarrollados. Vamos a hablar de Estados Unidos. En Estados Unidos, en muchas universidades se le otorgan becas a esos atletas de alto potencial que pueden representar las universidades y pueden representar el país. Bien, en este modelo se concreta lo que van a ver el día que demos la actividad de iniciación deportiva, el índice para confeccionar el manual del entrenador deportivo, el manual del monitor deportivo, ¿verdad? Ahora, todo este proceso en el cual he hecho algunas investigaciones que han sido investigaciones para aportar no solo al balonmano. He trabajado no solo para el balonmano en los últimos años de mi vida, he trabajado para todas las disciplinas deportivas, pero siempre con el corazón directamente hacia el balonmano. Siempre y en todos los países que he trabajado, he hecho trabajo en otras disciplinas, pero he trabajado incluso estuve hace poco, el año antepasado, hace 2 años ya, 2 años, en Islas Seychelles. Trabajé con atletismo, pero al mismo tiempo trabajé con la selección de balonmano de Islas Seychelles. Y en Venezuela trabajé con toda la disciplina,
pero trabajé indirectamente con la Federación Deportiva de Balonmano en Venezuela. Fíjense, hay que definir todo tú tienes que definirlo en conceptos para tú saber lo que tú haces. Fíjense, mi primer concepto, que es el de potencialidad deportiva latente. Fíjense que para mí la potencialidad deportiva latente está en la manifestación de determinados potenciales endógenos de los niños y niñas y adolescentes. Fíjense, esto estoy haciendo un resumen de lo que ustedes vieron anteriormente, pero ya en un concepto, que son de orden físico, antropométrico, psicológico, que pueden ser favorecidos por otros exógenos. Vieron la primera tabla que hablé de países desarrollados y digo de orden sociocultural, económico, psicosocial y ambiental. Ahora fíjense bien, su logro estará dado por la posibilidad de adecuar las conductas motrices a la estructura y lógica interna de un deporte. El concepto de conductas motrices lo van a conocer bien en la conferencia que es sobre iniciación deportiva. Pero para adelantarle algo, ¿no? La conducta motriz se da por un fenómeno de la observación, donde vemos lo que realiza cada uno de los niños y niñas o atletas, ¿verdad? En los movimientos que tienen una intención. Entonces, si usted no logra adecuar las conductas motrices que están influenciadas por el aspecto psicológico, es decir, en los movimientos, ¿no? ¿Qué es psicomotricidad? ¿Verdad? Que tiene que ver con cuerpo, mente, es decir, el movimiento pensado, ¿verdad? Pero si ese movimiento pensado no se adapta a la estructura y lógica interna de un deporte, y esa estructura se da por lo que se reglamenta, y la lógica se da por 7 universales, que son los universales de Pierre de Parleva, que lo van a conocer en la iniciación, cuando vemos lo de iniciación, pues entonces nosotros no vamos a lograr hacer una identificación de las potencialidades deportivas latentes. Esto es un proceso complejo, dígase complejo, fíjense. Ahora, vamos a otro elemento. Ya nosotros conocemos aquellas potencialidades. Y una vez que conocemos las potencialidades, entraremos entonces a hacer un análisis de cuál es la multipotencia deportiva latente, que son varias actitudes físicas y o habilidades aún no identificadas que pueden potenciar las existentes. Su origen puede ser genético o por causas multifactoriales, y el descubrimiento de ellas a tiempo es la esencia para no agotar la reserva genética potencial de los niños y niñas que inician un deporte. Le di las condiciones a determinado niño o niña. Pienso que va a ser un remero y no es un remero. O pienso que va a ser un balonmanista y no lo es. Va a ser tremendo boxeador. Fíjense. Entonces, comienzo a hacer un trabajo, tal vez lo lleve a movimientos explosivos, a fuerzas explosivas, ¿verdad? Que hay una determinada fuerza explosiva, porque a partir de los 8 años comienza a desarrollarse el trabajo con la fuerza explosiva. Pero, sin embargo, su capacidad no es para fuerza explosiva, es para eventos donde sean de resistencia. Pero no he hecho un análisis del por qué me demuestra que tiene esa fuerza explosiva. Por aquellos factores multifactoriales exógenos que han contribuido en ello. Entonces, seguimos complejizando el proceso de identificación, detección y selección. Entonces, vamos a ver cómo organizo y qué es lo que es el proceso para hacer esa selección deportiva. Fíjense bien. El proceso de identificación de potencialidad deportiva latente es una estructuración orgánica y sistemática de determinados lapsos de identificación de potencialidades deportivas latentes. En un tiempo dado, tienes que aprovechar ese tiempo para hacerlo. Si te sale de ese tiempo, es decir,
Es como aquello cuando se dice de alguien que cometió un delito y dijo, estás en el lugar equivocado y en el momento equivocado. No, aquí tienes que estar en el tiempo dado y en el momento y en el lugar indicado. Entonces, ¿quién lo organiza? Los especialistas de la actividad física y el deporte. ¿Quiénes lo dirigen? Los gobiernos, apoyados en la salud pública y la educación, con el fin de evaluar a través de test físicos, antropométricos, psicológicos y de habilidades la población de niños y adolescentes en una región o país. Pero somos los especialistas de la actividad física y el deporte los encargados de hacerlo. No podemos fíjense bien, no podemos someternos a hacer una identificación si estos niños no pasan por el sistema de salud. ¿Por qué si no pasan por el sistema de salud? Imagínense que encontremos niños que tienen problemas visuales en la retina y los pongamos en boxeo. Al primer golpe que le den, se desprende la retina y hemos malogrado un ser humano. Entonces, es importante que todo proceso que hagamos esté la salud pública del país en el medio de este proceso, para lograr hacerlo con efectividad. Entonces están determinados principios que debemos de tener en cuenta. Tenemos que buscar, fíjense bien, si tenemos poca población, si tenemos un sistema competitivo que no garantiza la selección, tenemos que buscar que haya masividad e inclusión de toda la población infantil. Tenemos que hacer una buena estructura orgánica y sistémica del proceso de identificación de potencialidades deportivas. Yo le preguntaba a un amigo, ¿cómo llevan el proceso de selección deportiva en Dominicana? Él no me explicó bien, no me pudo explicar bien. O sea, yo le decía, eso hay que tenerlo escrito. Hay que saber qué yo voy a hacer en cada momento. La tabla aquella grande que vieron del modelo, que lo vieron al inicio, que le presenté, ¿verdad? Ustedes tienen que estructurar eso bien de esa manera para saber qué hago, cuáles son los objetivos que persigo, qué se dice en esta etapa, cuándo estoy en etapa de tecnificación, cuándo estoy en etapa de iniciación, cuándo de perfeccionamiento. Tengo que temporalizar este proceso para ver la factibilidad que tiene. Hacer una caracterización de las dinámicas psicosociales o históricas socioculturales de la población de cada región o país para no invertir recursos por gusto, ¿verdad? Fíjense que pudiera el país hoy en día priorizar al balonmano como uno de los deportes priorizados en el país. Yo diría que sí, por los resultados deportivos, evidentemente. ¿Podría priorizar el atletismo? Yo diría que sí, pero yo diría, ¿podría priorizar el atletismo en qué evento del atletismo? En velocidad, ok. ¿Hay mediofondistas aquí? No. ¿Hay buenos saltadores? Pudiera verlo. ¿Se ha hecho alguna investigación sobre eso? No. Por ejemplo, yo aquí en la universidad comencé a entrenar varios niños, o varios jóvenes, perdón, y tengo jóvenes que se sientan en una altura de 2 metros y están saltando por encima de 1,90 con unos entrenamientos, ¿cómo se llama?, de 2 días a la semana. Entonces eso me dice a mí que hay un potencial para salto y no se ha estudiado. Y se lo llevé hasta la Federación de Atletismo. Fíjense bien, es decir, no me he estancado solo en pensar que puedo ayudar al balonmano, puedo ayudar a otras disciplinas deportivas. Ahora, fíjense bien, tenemos caracterizadas esas dinámicas históricos socioculturales en Dominicana para poder decir, tengo una niña que está saltando 2.75 de salto de longitud sin carrera de impulso en Jimaní. Es de tener cuidado porque 2.75 una niña y que tiene 13 años, hay que despegar bien fuerte. Entonces, pero ese fenómeno lo podemos tener y no lo sabemos. Entonces hay que tener en cuenta una relación entre lo que es identificación y la adaptabilidad de las conductas motrices a la estructura y lógica interna de un deporte. Y luego el descubrimiento preciso de esa multipotencia deportiva latente.
Fíjense que cada uno de los conceptos que le he dado tenemos que llevarlo a términos prácticos, no es llevarlo a teoría. Es que, le voy a decir algo, los conocimientos modestos que he logrado aprender en estos 43 o 44 años de vida en la actividad física y el deporte, han sido de la práctica a la teoría. Es decir, yo no he ido aprendiendo desde la teoría a la práctica, he ido en un proceso, la práctica como criterio. Que es lo que nos lleva a nosotros a la coma, lo que representa lo que he aprendido. Porque en cada momento que he participado en una actividad ha sido en función de aprender. Aquí yo con ustedes hoy voy a aprender. Bueno, fíjense bien, en ese primer momento de identificación no hace falta tantos recursos, no hace falta complicarse, porque el primer momento de la identificación basta con la observación. Pero si lo consolido con ciertas pruebas, y que para muchos se hace una cuestión compleja, porque dicen, no, si no tengo estos instrumentos yo no puedo medir, porque tiene que ser que no haya un margen de error, que no sé qué. Miren, con los instrumentos oficiales, midiendo diferentes especialistas, lo tengo comprobado que hay un margen de hasta 0,2 milímetros en aquellas pruebas que se hacen con instrumentos que son instrumentos industriales, y con instrumentos teniendo en cuenta que voy a tener una simple cinta métrica. Entonces, dejamos de hacer muchas cosas porque verdaderamente queremos que nos traigan la última tecnología, pero la última tecnología yo la tengo que tener para el momento o la etapa de tecnificación deportiva. Fíjense bien, o de perfeccionamiento. Le voy a poner el ejemplo de Michael Phelps, de natación. El entrenador en un análisis se percata de que su patada está muy arriba, y la patada muy arriba en la natación supuestamente se dice que es estabilizadora y es propulsora. Sin embargo, el entrenador se percata que arriba le produce una remora en el agua y es menos velocidad que desarrolla. ¿Qué hace el entrenador? En un análisis biomecánico le baja la patada a Michael Phelps, que es abajo y más lenta, lo estabiliza mejor, y eso hace que tenga un motor fuera de borda Yamaha de última generación. Y ahí están los resultados de Michael Phelps. Es decir, para ese momento ya tenemos que utilizar los instrumentos más sofisticados. Pero en este primer momento de identificación, miren, esas pruebas que están ahí y por las edades bastan. Desde la talla, salto longitud sin carrera de impulso, puede incorporar salto vertical, lanzamiento de una pelota medicinal, el peso, la flexibilidad ventral, lanzamiento de una pelota de béisbol, carrera desde 30 a 40 metros según las edades y de 600 a 800 metros según las edades. ¿Verdad? Para ver un potencial general, porque hasta que usted no inicia un deporte y luego, fíjense bien, la iniciación deportiva es la toma de contacto con uno o varios deportes. Después vendrá el momento de explicarle bien eso. Entonces, tomas contacto con uno o varios deportes. En el proceso de enseñanza-aprendizaje comprendes los bloques básicos o las acciones motrices de cada disciplina deportiva. Luego tienes independencia para jugar esa disciplina deportiva y ha culminado el proceso de iniciación, ¿verdad? Y a partir de ahí comienzan a hacer más complejos los test. Entonces, no nos podemos detener en el tiempo para medir. Esa es nuestra función de el profesor de educación física, del monitor, del entrenador. Hay que medir. Mínimo en el año 2 veces en el año. Medir digamos, este tipo de pruebas. Pero cuando entrenamos, semanalmente tenemos que evaluar. Diariamente tenemos que evaluar y mensualmente tenemos que hacer test para contrastar el incremento en los periodos sensitivos motores, que nos van a decir cómo es el avance de lo que estamos haciendo, si es bueno o es malo. Pues bien,
Miren los instrumentos, qué sencillo. ¿Verdad? Muy sencillo estos instrumentos que necesitamos. Esta pelota medicinal que ustedes ven aquí, en mi país, la construí con serrín y arena en pelotas desechables para hacerla de 1 kilogramo y hacerlas de 2 kilogramos, de acuerdo a la edad. Pues bien, fíjense bien. Aquí están las tallas que nosotros necesitamos para deportes como baloncesto, balonmano y voleibol. Y pudiéramos decir para boxeo, ¿por qué no? Y podemos decir para taekwondo, ¿por qué no? Y podemos decir para remo, ¿por qué no? Fíjense bien. O para cualquier otra disciplina. Si nosotros tenemos estas tallas para niños y niñas en estas edades, en los niños que estamos nosotros entrenando, señores, estamos trabajando con posibles talentos deportivos en bruto. En bruto. Ahora, imagínense ustedes que con esas tallas nosotros vamos a competir cuando competimos con Europa. Y hay países como Argentina que tienen buenas tallas. Muy buenas tallas. ¿Verdad? Aquí en el área. Hay países como Cuba que sacan buenas tallas. Sobre todo en disciplinas como voleibol. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que ir nosotros. Nosotros debemos de tener un sistema competitivo en el cual se premie en puntuación de que los entrenadores nos lleven al menos 1 o 2 jugadores con estos tallajes en cada equipo. Y además que mínimo jueguen, aunque sea 5 minutos en un partido, si no son muy buenos. ¿Por qué? Porque el niño que con estas edades tenga estas tallas, le va a pasar por arriba a aquellos pequeños que tienen unas grandes habilidades, ¿verdad? Estos se demoran mucho más en el aprendizaje, en el desarrollo de habilidades. A menos que tenga una enfermedad como el mal de Wolfram, ¿no? De Marfan, que tenga un crecimiento por problemas de la glándula, ¿cómo se llama? Pituitaria, creo que es, en este caso. Entonces, fíjense bien, si tiene ese tipo de enfermedad, eso lo vamos a ver más adelante porque lo vamos a estudiar, ustedes van a ver porque tenemos que comprobar ese potencial. Fíjense, aquí, muy rápidamente, los que tienen la computadora lo van a ver. Bien, vamos a dejar esta presentación aquí y hacer un break. El profesor, saludo a todos de nuevo. Estamos en el momentito donde vamos a hacer el break de las preguntas. Dentro de los materiales que les solicitamos que tuvieran, les recomendamos que tuvieran una libreta para ahí ustedes anotar las preguntas que fueran llegando a sus inquietudes durante la intervención del profesor. Y ahora podemos hacer las preguntas a través del chat para que el profesor nos las pueda ir contestando. Así que, por favor, escribir en el chat las preguntas para nosotros remitirse al profesor y que el profesor le conteste. Está abierto. Tenemos 15 minutos para ese break. Para contestarle a Gloria Esther, que preguntó, estará subido a las redes más adelante. Profesor, primera pregunta. Le habla Eury Sosa. Pregunta él, para un niño de 10 años, ¿cuál es la cantidad de metros para hacer el test de velocidad y resistencia? Eury Sosa, después de saludarle, que para un niño de 10 años, ¿cuál es la cantidad de metros que debe de aplicársele para hacer el test de velocidad y resistencia? Ok, fíjense bien. Nosotros podemos utilizar una distancia de 30 metros en la velocidad. Y esto hablamos de velocidad de reacción simple prácticamente, porque
La otra es determinar rapidez. Esta rapidez. La otra sería determinar velocidad, que es la trayectoria, que estaría, la podemos evaluar, digamos, con 30 metros, pero lanzado. Son 10 metros de impulso y empezar a marcar a partir de que empiece con los 0 metros para los 30 metros. ¿Me entiendes? Eso sería para la velocidad en 10 años. Ahora, para la resistencia, con 600 metros es suficiente. Fíjense bien. Creo que yo tengo la propuesta que a partir de los 12 años comience a correr 800. Y así sucesivamente se va subiendo por edad hasta llegar a 1500 con 16 años. Pregunta Lewis que si para hacer selección nacional e internacional debe un niño solo tener 16 años o puede tener más. Imagino que debe estar hablando de selección nacional de adultos. Yo le ponía el ejemplo de Rolando Urio, que llegó con 16 años a la selección nacional y a los 16 años le dijo al pivo regular que había en la selección nacional: mira, siéntate que llegué. Con 16 años, pero ese fenómeno no se da en todos los atletas, ¿verdad? Ahora bien, lo que tenemos que tener bien presente es que si usted en la edad de tecnificación deportiva no demuestra ese potencial, ya es muy difícil llegar. Ya es muy difícil llegar. Ahí es donde nosotros tenemos que verdaderamente evaluar para decir: mira, momento de detección para pasar a la selección. Ahora, hay un detalle también en esto, y es el siguiente. Nosotros tuvimos en Cuba un jugador que llegó a ser uno de los mejores jugadores del mundo, que si ustedes tienen la posibilidad de hablar con Neninger por allá, les puede decir que se llama Julián Durañona. Alguien de ustedes tiene que conocerlo. Julián Durañona llegó como de 19 años, 20 al equipo nacional de balonmano y lo hicieron balonmanista a esa edad. Pero eso concuerda todavía con la edad que plantean los científicos que estudian el deporte, que puede ser una edad de iniciarse. Pero como ustedes sabrán, si usted se inicia a los 19 o 18 años, su vida deportiva va a ser bien corta. Si yo le hablé que Rolando, ¿no?, empezó a los 9 años y en el 2010 se retiró, tienen una gran vida deportiva, larga vida deportiva, y estaba sobre 40 años jugando la Liga Española de balonmano, ¿verdad? Una de las ligas más fuertes que hay en el balonmano en el mundo. Entonces, quiere decir que hay que considerar mucho la edad. Pero también sucede, y vamos a hablarlo, estoy hablándole de una combinación de disciplinas. Fíjense que en levantamiento de pesas, en los Juegos Olímpicos de China, hubo un chinito que quedó campeón mundial olímpico, hizo récord con 16 años, pero a la próxima Olimpiada no fue. Es decir, que también la aceleración en este proceso hace que la vida deportiva sea más corta. Es decir, que es un fenómeno que hay que estudiarlo, porque hay que ver entonces determinadas condiciones que tiene la persona que te dicen: mira, ¿puedo alargar la vida deportiva o no la puedo alargar? Es decir, que ese es el elemento que tenemos que considerar. A los 16 años se puede llegar a un equipo nacional plenamente. A los 16 años usted puede estar trabajando cargas. Cargas de verdad, por ejemplo, no es recomendable trabajar las pesas con la fuerza máxima menores de 14 años en género masculino. Sin embargo, ya en el femenino ya puedes trabajar. ¿Me entiendes? Es decir que hay que jugar mucho con los periodos sensitivos motores, los periodos sensitivos en los cuales se puede trabajar la fuerza, se puede trabajar la resistencia, cuándo es la rapidez, la flexibilidad máxima, cuando se puede. Es decir, todos estos elementos que son elementos que hay que considerarlos para otro tipo de curso, que puede ser un curso
en el cual podemos trabajar a futuro. Sí, profesor. Pregunta Florcidia Puello que si puede un joven llegar a una selección sin ninguna de las pruebas anteriores, es decir, tanto la de velocidad como la de resistencia. Precisamente el caso que yo le estaba explicando de Julián Durañona. Es decir, usted puede llegar a una selección sin haber hecho prueba y solamente basta con la observación. Vamos a hablar de Mireya Luis, jugadora de voleibol del equipo nacional de Cuba. Usted, por ejemplo, en la observación puede observar personas con, digamos, jugando bola, una niña jugando bola en la calle. Dice, bueno, pero esta niña jugando bola juega como un varón. Y la ala, y así fue como pasó con Mireya Luis. El entrenador la vio por su ciudad natal jugando con los varones y le dijo, véngase acá que usted va a ser jugadora de voleibol. Y la niña se la llevó y le gustó y ahí llegó la mejor atacadora del mundo en su momento. 2 veces campeona olímpica. Que dice Víctor Manuel que cuál es el rango para la evaluación de esos test. Ok, fíjense, vamos a considerar lo siguiente. Fíjense bien. A veces el rango no es el que determina. El rango a veces es importante para conocer si es rápido o es más lento. ¿Por qué? Puedo tener, digamos, en 30 metros 4,3 segundos. Y puede haber un niño que tenga 4,5. ¿Verdad? Ahora, fíjate bien. Viene lo otro, que es la inteligencia motriz. Y van a ver un video que le voy a poner para que vean algo de inteligencia motriz. Y es que lo que se gana tal vez en una cualidad, en una actitud física, en velocidad, ¿verdad? O en rapidez, también lo podemos contrarrestar con la inteligencia motriz que nos va a dar. Hay otra cosa, ¿verdad? Imagínense ustedes, usted dice, es bien rápido, pero tal vez no sea tan ágil. Y la agilidad es el pasar de una actividad a otra en un menor tiempo. Y la rapidez es hacer un movimiento en el menor tiempo. Pero hay veces que tú eres muy rápido, pero no puedes pasar de una acción a otra con esa velocidad. Es decir, y porque no piensas. Y vamos a ver después por qué es necesario trabajar y enseñar el balonmano con la persona que piense. Fíjense bien, ahora vamos a ver el tiempo que puede hacer en 600 metros. Es muy variable el tiempo en 600 metros, ¿verdad? Yo podría decirte, para no 600, para 800, podría decirte, mira, tiene 2 minutos 18 segundos, ¿verdad? Un niño con 12 años que tiene 2 minutos 18 segundos y que está en una escuela, oye, es un tiempo extraordinario. Un tiempo bueno. Ahora, imagínense ustedes, un niño que tiene 12 años y está haciendo 2:01 en 800 metros. Oye, llévatelo rápido para un centro de alto rendimiento que lo vas a tener haciendo 1:44 y 1:43 en 800 y está montado en el campeón panamericano y está montado en el campeón mundial rápido. Es decir, esos son rangos de lo que le puedo hablar. Ahora no puedo decirte, mira, 600 metros puedes tener tal tiempo en este instante, ¿no? No te lo puedo decir, pero te puedo decir en otras pruebas, en 800, te puedo decir, tiene 3 minutos, ¿cómo se llama? 40 segundos en 3000, y así sucesivamente. Es decir, que los rangos son importantes, pero al mismo tiempo tienes que valorar otras cualidades. Es decir, cuando tú hagas pruebas, todas las pruebas tienes que correlacionarlas. Si yo tengo una prueba donde soy rápido, estoy en un buen percentil, en el percentil 95 en velocidad, en el percentil 97 en salto de longitud sin carrera de impulso, en el percentil 97 en, digamos, ¿cómo se llama? Despegue vertical.
y estoy en el percentil 80 en resistencia y estoy en el percentil 80 en flexibilidad y estoy en el percentil 97 en lanzamiento de la pelota de béisbol y en la pelota medicinal estoy en el 89. Fíjense que la fuerza con la pelota de béisbol es con una cadena abierta y la fuerza con la pelota medicinal con una cadena cerrada. Entonces, son diferentes tipos de fuerzas explosivas. Pero cuando tú haces todas esas pruebas, ¿qué te indica a ti? Tú dices, bueno, aquí hay ¿cómo se llama? Un predominio de los ejercicios de fuerza explosiva. Este niño tal vez pueda ser de fibra blanca. Y es ahí cuando empieza el otro estudio. El estudio entonces donde entran los médicos deportivos, entran otra gente que tienen que hacer más profundo. Por eso yo le digo que este es un primer momento y además, si no hacemos pruebas y no tenemos base de datos, pues entonces no podemos hablar. Es necesario que hagamos base de datos de República Dominicana para poder decir los percentiles. El percentil 95 de República Dominicana en 5.000 metros es 18 minutos 50 segundos. Fíjense bien. Tener eso te da elementos para decir, oye, si el percentil 95 es 18 y tiene 16 años, tenemos prácticamente un corredor de medio fondo ahí a la mano y no lo sabemos. Para 10.000 metros, un corredor de 10.000. Ahora, si yo tengo en el balonmano uno que me corre 22 minutos, 6 segundos, algo así, le voy a decir a ustedes, en el análisis que he hecho, en el balonmano se anda categoría 2 y 13 años, se anda corriendo de 2.5, 2.500 metros a 3.000 metros en un partido. Fíjense bien. Entonces, si yo tengo ese niño que me está haciendo ese tiempo ahí, con edad digo, mira, tiene una buena resistencia. Ahora hay que ver si esa resistencia la puede emplear bien en el juego, porque una cosa es tener resistencia para eventos de larga duración y otra cosa es tener resistencia especial para un deporte de cooperación o oposición como el nuestro. Pregunta José Chero. Usted acaba de mencionar que la selección de talento es discriminativo. ¿Por qué es discriminativo? Si la discriminación no puede existir en los niños y niñas, ya que los talentos nacen y también se hacen. ¿Cómo me explicaría esa tesis? La otra pregunta dice, deme consejo cómo motivar a un joven de 12 años que no practica balonmano, pero que es un pequeño juego de exhibición, en un pequeño juego de exhibición demostró buen resultado físico y un poco de agresividad en la defensa. ¿Cómo podría motivarlo? Fíjense bien. Vamos a lo primero ¿dónde está la discriminación en el proceso de selección deportiva? Miren, cuando yo le hablo de discriminación, hay un momento que hay que discriminar. Tienen que estar claros. Fíjense bien, ¿por qué hay que discriminar en un momento determinado? Fíjense. Viene la etapa de iniciación deportiva, es una etapa donde todos pueden practicar. Sistema de selección versus salud, no hay problema. La selección deportiva no afecta a la salud. Llega el otro momento. Es lo que tenemos que determinar. ¿Quiénes son los futuros atletas que van a llegar a selecciones nacionales? Y estamos hablando de precisamente el momento de detección del talento deportivo.
nosotros nos vamos a fundamentar en un proceso que se llama el proceso de selección y el proceso de iniciación a partir de la teoría de los sistemas. Todo el que llega es porque se adapta y no todos se llegan a adaptar. Fíjense lo que yo lo hablo en la selección deportiva y en la iniciación. Es adaptar las conductas motrices a la estructura y lógica interna de un deporte. Y todo el mundo no tiene esa posibilidad, esa potencialidad de poderse adaptar. Ahora, cuando hablamos de iniciación deportiva, estamos hablando de hacer contacto con uno o varios deportes, ¿verdad? A lo mejor no doy en uno, pero puedo dar en otro. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta. Ahora, ¿es discriminativo? ¿Cuántos atletas practican a nivel internacional? Y ya le digo, de 1000, uno se convierte en talento deportivo. De 1000, uno. Ahí es donde vamos a ver que hay un momento de discriminación. No es que no practiques, sino es que te tengo que seleccionar. Fíjense bien, le voy a poner el ejemplo de un levantador de pesas ruso, Yuri Bardamian, campeón mundial y olímpico. A los 18 años tuvieron que definir si se iba para voleibol o se iba para balonmano. En los dos deportes tenía tremendo. Y miren qué comparación, voleibol, levantamiento de pesas. ¿Qué clase de diferencia de disciplina? Uno de cooperación o oposición y otro un deporte psicomotriz. Y hubo que definir y hay que discriminar. Y esa es la palabra discriminar. Que yo tengo que determinar si sí o si no. Y que se da en sus futuras perspectivas. Y se da en la confirmación de marcas. Yo no te puedo llevar a unos Juegos Panamericanos si tú no haces marca. Entonces, la marca, escuchen, ¿qué es lo que es el deporte? El deporte es una actividad placentera, reglada, institucionalizada, de superación y de confrontación, en la cual uno se supera a uno mismo y a un adversario. Si yo no me logro superar a mí mismo, entonces yo tengo que quedarme, yo no logro avanzar, no logro pasar a otro estadio. Y ahí es donde tenemos que discriminar. Pero para no discriminar, hagamos los sistemas de liga. Hay quien puede jugar una liga en la escuela, hay quienes pueden jugar una liga en la escuela y además jugar en el municipio, y hay quien puede estar jugando una liga en la escuela, en el municipio y en la nación. Y hay quien solamente va a jugar la liga de la escuela, pero se va a codear con aquellos que juegan la liga del municipio y la liga nacional en un sistema de liga. Y es darle oportunidad a los niños. Todos tienen oportunidad. Ahí no hay discriminación. ¿Está claro? Bien. Bien, creo que contestaba las preguntas. Vamos ahora, profesora, a darle yo un break a usted. Creo que le contestó. Ok. Me falta cómo lo de motivar al niño. Me falta lo de motivación. Okay. Miren bien. Me han llevado a parte de los contenidos que están en la parte de iniciación deportiva. Fíjense. Según investigaciones de Scartis y Cervello, que no lo digo yo, lo dice Scartis y Cervello, más del 60% de los niños que inician un deporte lo abandonan, y es a causa de los métodos que emplean los entrenadores. Entonces, la gran causa de las deserciones deportivas, de la falta de motivación, está precisamente en los métodos que emplean los entrenadores.
Cuando nosotros vayamos a hablar la parte de iniciación, yo les voy a exponer a ustedes dos formas diferentes de enseñar el balonmano. Una por métodos tradicionales y otra por métodos alternativos. Y es un método que estoy proponiendo, un método que ha sido reconocido entre las investigaciones del balonmano español hasta el 2009, entre los resultados científicos del balonmano español. A partir de ese trabajo, que se llama un trabajo a partir de situaciones simplificadas del juego, para que lo vayan oyendo ya y lo vayan, ¿cómo se llama? Escuchando ya. Situaciones simplificadas del juego. Entonces, el gran problema está en esos métodos que se utilizan. Hay que tener buenos métodos. Fíjense, le voy a decir una frase que dice: instruir puede cualquiera, educar solo aquel que sea un evangelio vivo. Nosotros como formadores, como entrenadores que somos formadores, tenemos que ser un evangelio vivo. Es decir, saber qué hacemos cuando hay algo que hacer. Hay que saber qué hacer cuando hay algo que hacer. Entonces, ese niño que tiene problemas, y para eso está el trabajo nuestro desde el punto de vista pedagógico, ahí tenemos que empezar a interactuar con lo pedagógico, con lo psicológico. Hay que ver cuáles son las condiciones y las características psicológicas de ese niño. Hay que hacer un estudio más allá, que lo vamos a ver aquí lo vamos a ver hoy. Y es que hay que conocer de la familia, hay que saber cómo vive el niño, ¿verdad? ¿Qué condiciones tiene en la escuela, perdón? Entonces, son muchos elementos que hay que considerar en este caso. Ahora, si es muy agresivo en la defensa, es porque no le hemos enseñado a defender como se debe defender el balonmano. Y lo van a ver, que hay que aprender esta disciplina, hay que aprenderla desde el reglamento, porque es lo que estructura el juego. Hay que verla desde los 7 universales de Pierre de Parleva, que lo van a conocer más adelante en la próxima intervención. Y ya ustedes van a ver cómo podemos motivar, ¿verdad? Entonces, la próxima pregunta, lo que vamos a hacer, Gabriel. Así que, profesor, ya de usted, para que usted ocupe estos minutos finales. Ok, muy bien. Bien, fíjense, en el año 2009 nosotros hicimos una investigación en la provincia de Granma. La provincia de Granma está más cerca de aquí de Dominicana que de La Habana. Fíjense. Yo, por ejemplo, me he pasado 12 horas para llegar a La Habana, y cuando salí de mi provincia para acá me pasé como 1 hora 45 minutos. Nosotros hicimos una investigación. En la provincia me decían a mí que no había niños con las tallas que ustedes vieron ahí, esas tallas que requerimos para deportes como los nuestros. Sí, esas tallas. Yo fui a los que tienen computadora pueden ver, esto es el Diario Oficial de Cuba. Es un artículo publicado el día 11 de diciembre del 2009, en el cual ahí nosotros hicimos una valoración. En toda la provincia estudiamos más de 36,000 casos y descubrimos 351 niños que cumplen esos parámetros de tallas internacionales. Parámetros de tallas internacionales que van desde 1,79 en las niñas hasta 1,94 y en los varones desde 1,91 hasta 2 metros 12 centímetros. Y bueno, determinamos también los potenciales que había en cada municipio. Y ahí en la prensa sacó un artículo que dijo: los futuros velocistas olímpicos viven en las montañas granmenses. Eso costó un problema un poco contradictorio, ¿no? El problema, ya que en la provincia
perdón, en el país, la Federación de Atletismo criticó duramente eso. Pero vinieron los Juegos Nacionales que son precisamente de mi escuela campeona. Y resulta que los niños que ganaron la velocidad fueron los niños de la provincia de Granma y precisamente los de las zonas montañosas. Zonas montañosas que están mirando frente a Jamaica. Entonces, luego eso despertó el interés. Luego la provincia del año 2009 fue la provincia que más atletas por toda la selección, los centros nacionales de alto rendimiento y a las selecciones nacionales en Cuba. Entonces, eso nos dio una realza en lo que estábamos haciendo, nos puso al frente como vanguardia en el trabajo de la selección de talento. Luego me fui a vivir a Venezuela, me casé con mi esposa, que está aquí oyendo la conferencia, y en Venezuela hice un proyecto para 8 disciplinas deportivas en Táchira. Allí hice un proyecto para una unidad educativa de talento nacional, donde logré que se llevaran los mejores talentos del país a esa escuela. Y bueno, demostrado cómo entre unos Juegos Olímpicos y otros de la juventud, Venezuela ha ido mejorando sus medallas. Cuestión que bueno, fue muy positiva. Ese proyecto lo llevamos hasta el gobierno nacional, fue aprobado y bueno, ahí están los resultados. Luego en Islas Seychelles, fíjense bien, hace 2 años, como les decía, ahí trabajé con el atletismo, fui por 3 meses y me tuve que quedar prácticamente 2 años con un contrato para hasta el año 2022, los Juegos Olímpicos en Dakar, Senegal. Ahí descubrí una niña en una escuela, una isla que tiene 2.500 habitantes, una escuela con 600 niños, 667 niños. Y ahí descubrí una niña que tiene, o tenía en ese momento 12 años, medía 1,75, y miren esta niña. Vamos a repetir el video de nuevo para que vean. Miren por dónde pasa esa niña, ¿verdad? Con 12 años. Esa niña ganó los Juegos Nacionales Escolares con 1,52 récord nacional, y cuando salí de la isla, con 13 años, la niña estaba saltando nada más y nada menos que 1,65. Ese 1,65 es un resultado comparable con el resultado que Javier Sotomayor con 14 años hizo 1,65. Es decir, que ella con 13 años está saltando 1,65, ¿verdad? Y es una niña que a futuro puede llegar a los Juegos Olímpicos de la Juventud y agarrar una medalla. Ahora miren, la talla futura, una vez que le hice la proyección de talla de esa niña, es para 1,97. Va a ser una talla respetable, ¿verdad? Entonces, yo les digo a ustedes, estos son elementos que hay que considerar en la selección de talento y que nosotros tenemos que hacer esa búsqueda. Estoy hablándole de una sola escuela en una isla de 2.500 habitantes en la cual yo trabajé, ¿verdad? Ahora, aquí está el otro caso, y aquí lo van a ver. Fíjense bien, el que hemos hablado durante toda la conferencia sobre Rolando Urio. Tienen el trabajo de este pivo, su inteligencia motriz. Mírenlo ahí. Observen. Talla 1,93, 110 kilos de masa corporal activa, pero con una inteligencia. Miren cómo fija a los jugadores. Miren cómo hizo la pantalla, ¿verdad? Es decir, desde los 9 años circulando en este deporte,
pudiese haberse quedado en el camino, pero aquí juegan un papel importante los procesos de motivación. Y también hay que tener en cuenta el individuo que aprende en ese proceso de iniciación deportiva. Ustedes tuvieron la posibilidad de tenerlo aquí como entrenador en Dominicana. Bueno, fue un tiempo relativamente corto porque vino para los Juegos Centroamericanos. Mírenlo ahí. Es decir, la portería él la tenía, él miraba la portería con la espalda. Es decir, con la espalda miraba la portería. La ubicación que tenía la portería desde los 9 años jugando esa posición, ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Bueno, continuamos. Ahora, vamos ahora a lo que es el proceso de verificar. Yo hice, en ese descubrimiento que hice en la provincia, de los 351 niños con potencialidades para deportes que requieren de la talla, y yo le digo ahora, o a algunos que tenían potencialidades para otras disciplinas, ¿cómo nosotros vamos a verificar el potencial que tienen los niños? Bien, lo primero es esto. ¿Cómo fue el embarazo de la madre? Fíjense bien, el proceso de embarazo de la madre tiene que ser un proceso feliz. Tiene que ser un proceso donde la madre, fíjense, la madre no puede ni fumar ni andar tomando bebidas alcohólicas, eso afecta al crecimiento del niño. Fíjense que si la madre, por ejemplo, le da diabetes en ese tiempo, que es una diabetes provocada por el embarazo, eso puede hacer que el niño crezca, pero eso falsifica luego después el crecimiento del niño. O por ejemplo, si la madre padece con la tensión alta durante ese tiempo, eso puede hacer que el desarrollo del niño sea menor. Y los procesos afectivos que tenga la madre. Es decir, la madre durante el proceso, y ahí es cuando estoy hablándole de 0 a 14 años, miren desde dónde tenemos que empezar a nosotros investigar. Encontramos a ese potencial y tenemos que ir más allá, investigar allá abajo cada uno de esos momentos en que el niño se comienza a formar en el vientre de la mamá. Ahora viene lo otro, viene el nacimiento. El niño nace. Al niño nacer, tenemos que saber que lo normal en los varones está entre 46 centímetros mínimo y 53.5, 45.5 en las niñas y 53 centímetros de longitud. Para cuando nosotros tenemos a alguien de 53 centímetros en el nacimiento y que el peso anda entre 3 y 4 kilos, entonces eso es bueno. Si se topa un niño que nace con 54 centímetros, eso es un, como dicen normalmente las personas, es un trozo de muchacho lo que ha nacido, ¿verdad? Más 4 kilogramos. Debemos de pensar que los padres son de buena estatura, que hay una buena alimentación, que todo se ha dado hasta ahí, desde el proceso de fecundación hasta el periodo de la formación del niño en la barriga de la madre. Ha sido un proceso muy bueno, ¿verdad? Ahora, vamos a lo que es la talla y el peso y luego por año. Fíjense bien. Ya lo tenemos cuando nació. De 0 a 1 año, lo normal es que se crezca 25 centímetros. Es decir, que ya nosotros, conociendo al niño que hemos descubierto, que hemos identificado, tenemos que ir atrás para saber cuál fue su crecimiento de 0 a 1 año. Y esos son datos que controlan los padres porque los médicos se lo llevan a los niños, hoy más que nunca. Ahora, fíjense bien, normalmente un niño debe de crecer trimestralmente entre 3 y 5 centímetros. Hay quien crece hasta 7. Y esos son elementos que debemos
Debemos de considerar, hay un audio que nos está haciendo ruido. Hay que tener en cuenta la talla y el peso en el momento en que se mide el niño. Es muy importante porque esto nos va a dar de forma retrospectiva una información de cómo ha sido ese desarrollo, y además si lo comprobamos en la práctica, tenemos que tener esos datos, nos va a dar un nivel de información. Ahora, luego hay que tener en cuenta usted me explica lo que quiere y yo me siento con los muchachos y padres y abuelos. Fíjense. Ajá. Nosotros tenemos que considerar hasta cuarta generación el desarrollo de la familia. Excelente, excelente. ¿Cuáles son los tipos de enfermedades que ha padecido? ¿Verdad? Es decir, todo lo que puede de una u otra manera pero si lograr esa proyección que nosotros tenemos. Profesor, disculpe. Lo que pasa es que parece que están tratando de resolverlo de la plataforma. Eso es lo que usted está escuchando. Ok. Pero, mil disculpas a todos. Ok, fíjense bien. Tenemos que considerar la talla, el peso, las características de los padres, los abuelos. Es decir, conocer todos los elementos que pueden malograrnos a futuro ese desarrollo del niño. Ahora, fíjense bien, si ustedes se topan un niño, imagínense que cuando lo midieron, tiene 9 años, ¿verdad? 9 años, y como uno de los que yo medí, que la perspectiva de la talla está a 2.12, y está jugando ahí en la selección nacional, en la liga de voleibol italiana. Es familia de Eduardo Pita, el árbitro de balonmano que le hablaba. Bueno, ese niño medía, en el momento con 9 años, medía 1.61. Entonces, fíjense bien, tenemos que la talla actual es de 1.61, lo multiplico por 100 y lo divido en el porciento de la talla según la edad. Con 9 años es 75 en este caso. ¿Ven? Entonces, ahí me va a dar la proyección de talla futura. ¿Hasta cuánto puede crecer el niño? Bueno, lo otro que tenemos que tener en cuenta es la envergadura, que más o menos la envergadura que tiene que ver con el porcentaje de acuerdo a la talla. Si es corto de brazos, entonces tenemos que tener en cuenta, porque a nosotros nos conviene que tengan una buena envergadura. En el caso de los hombres, la envergadura de 5 a 7 centímetros por encima de la talla, es un porcentaje, digamos, de 108, 109, y hay quien no tiene más, y así sucesivamente. Para deportes de alcance esto es muy importante. Eso es cosa que tenemos que irla verificando. Fíjense que yo le decía que la talla hay que medirla 2 veces al año. Bueno, bien. Tenemos otro elemento, que es conocer las patologías de las que padece el niño y las enfermedades genéticas que padecen o padecieron los familiares, ¿verdad? Enfermedades hereditarias, malformaciones congénitas, alteraciones congénitas, que se dan precisamente por las afectaciones de algunos de los órganos, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes que ustedes tengan una alta capacidad de trabajo y tengan el corazón del tamaño de vamos a ponerle, de una nuez, y tiene una capacidad de trabajo terrible. Hay que ver que ahí hay una malformación congénita, ¿verdad? O algunas alteraciones congénitas que se dan por un mal funcionamiento estructural en el desarrollo del feto, originado en el nacimiento por factores genéticos o ambientales. Es decir, todos estos elementos hay que considerarlo, y aquí esto se puede sacar a partir de entrevistas con la familia y luego con otras pruebas médicas que son importantes hacerlas para este proceso de selección, para no ocasionarle, nosotros no ser culpables del fallecimiento de un niño
Uno de los deportes que más atletas fallecen a nivel internacional está en el fútbol. Incluso tan igualado como el boxeo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en el boxeo mueren por las contusiones. Aquí mueren por problemas cardiovasculares la gran mayoría de los atletas de fútbol. Entonces, fíjense bien. Aquí está la trascendencia deportiva. La trascendencia deportiva es muy importante. Y la inteligencia motriz. Fíjense en este video. Aquí está Gianna, la niña de Kobe Bryant. Observen este video. Un video muy educativo. Un video muy tierno, muy dulce. Y ustedes van a ver el modelo. Ahí está Gianna, la hija de Kobe Bryant. Miren el modelo de la niña. Miren el modelo del padre, porque lo van a ver. ¿Okay? Es un video corto, pero muy interesante. Ahí tienen, miren el movimiento. Y eso le llamamos, uno, la trascendencia deportiva en la familia y la inteligencia motriz. Se trata de que la inteligencia motriz está relacionada entre el pensamiento y el movimiento de la persona. Para hablar de motricidad. Observen. Y ahí tenemos lo que es posibilidad y potencialidad. Hay entrada lo mismo por la derecha que por la izquierda. Trabajo de la lateralidad, ¿verdad? Trabajo de percepción, es decir, una información perceptiva, ¿verdad? Distancia del aro, altura del aro. ¿Ok? Observen la forma de comunicarse el padre con la hija. Observen cómo deberíamos nosotros como los entrenadores comunicarnos con nuestros atletas. Lo mismo por la izquierda que por la derecha. Bien. Interesantísimo, ¿eh? Saludos. ¿Cómo le está? Bien, vamos ahora a la selección de los futuros talentos en el balonmano. Un momentico que se me ha quedado aquí encendido el video y tengo que apagarlo. Un momentico. No lo encuentro. ¿Eh? Un momentico que me está haciendo ruido aquí el video.
momento, ¿eh? Ok. Bien. Fíjense bien. Aquí comienza lo que ya todos deberíamos estar trabajando en la República Dominicana. Desde el profesor de educación física, que no es su trabajo, pero debe de cooperar, hasta los monitores que hay que preparar y los entrenadores. Fíjense. Lo que es Dakar, lo que es el ciclo olímpico de Dakar 2022 ya tiene que estar concretado. Ya nosotros tenemos que tener los atletas listos para ese ciclo olímpico. Pero lo que no sabemos es el 2026, donde van a ser los Juegos Olímpicos de la Juventud en India, como posible ciudad que se está postulando. Ahora, para estos Juegos Olímpicos, el deporte que va es el balonmano playa. Miren los resultados de Dominicana en Juegos Olímpicos. Comenzó a participar a partir de Nanjing 2014 y Buenos Aires 2018, donde tiene una medalla de plata en el 2014 y una medalla de oro y una de bronce en el 2018. Vamos a ver qué disciplina. Fíjense que en las velas, una medalla de oro y una medalla de bronce en el bádminton. Quiere decir que Dominicana es potencialidad en estas disciplinas, al menos en estas edades, que son hasta 18 años. Ahora, ¿cuál es la ruta para llegar a una reserva deportiva de calidad y sostenible? Hay que tener en cuenta que la educación física, que no es el deporte, pero a la misma vez la educación física coopera en esta formación. ¿Y por qué decimos que coopera? Porque si tenemos en cuenta los modelos que tiene en consideración la educación física, actualmente uno es el modelo médico, que tiene que ver con la parte biológica del entrenamiento deportivo, que no lo debe tener la educación física, porque es una educación física, en este caso atlética, que hoy en día muy pocos países la tienen. Pero la educación física sí se basa en la motricidad, en la psicomotricidad, en la sociomotricidad, en la expresión corporal, en la psicocinética. Considera el deporte como un medio, no como un fin, y esa es la tónica de la educación física. Pero si la educación física no sirve, no sienta las bases para trabajar las habilidades motrices básicas, las capacidades coordinativas, entonces esto sería un problema. Entonces, para tener en cuenta esa reserva deportiva de sostenibilidad, tenemos que considerar que hay que buscar una reserva deportiva, y está dada en esas capacidades y perspectivas físicas, antropométricas, técnicas y tácticas y de rendimiento que puedan hacer que los niños a futuro lleguen a selecciones nacionales a corto, mediano y a largo plazo. Pero esto lo vamos a ver en el deporte escolar, y el deporte escolar está en la escuela donde están los niños, ¿verdad? Y aquí tenemos en esta pirámide las edades de iniciación donde se encuentran. Es decir, esto está dado, visto en la tabla que nosotros le presentamos al inicio, ¿verdad? Bien, el balonmano playa. El balonmano playa tiene que hacer la búsqueda en estas edades. Y este es el año de nacimiento, 2008-2010. Hoy la edad actual es de 10 y 12 años. Para llegar a 16 y 18 años en el 2026 en estas edades. Bueno, fíjense bien. Aquí hay que concentrar todo el proceso que nosotros venimos hablando desde el inicio, ¿verdad? Dicho sea de paso,
caeríamos entonces en lo que es las pruebas que hay que tener en cuenta para la detección y selección del talento.